Hola, compas, buenas tardes. Ah, esta vez vamos a hablar de un tema un poquito crudo acerca de la violencia política. La violencia de las instituciones y de los gobiernos es violencia política ejercida contra las masas. Es la raíz del empobrecimiento de las masas, es la raíz de la violencia en nuestras calles, de la pobreza, de la enfermedad y la muerte. Eso es algo muy obvio, lo estamos viviendo y lo vemos todos los días en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros estados, en nuestros países. Vamos a poner el ejemplo del puente este que se cayó y que hasta ahora creo que van 53 muertos en la Ciudad de México. Eso es el resultado de la corrupción y la negligencia de las autoridades y las instituciones que aprobaron la construcción de ese puente, que no revisaron, ¿verdad? De acuerdo a los lineamientos de construcción para que esto no sucediera. En Guadalajara hay otro puente en las mismas condiciones del tren. Entonces no es cuestión solo de la Ciudad de México. Estamos hablando de una corrupción generalizada, donde abiertamente se puede decir que todos los políticos participan de esta corrupción y que es generalizada y que no hay un solo político que no esté envuelto en asuntos de corrupción, ¿verdad? Y está ahí, es muy obvio. ¿Quién aprobó esa construcción? Las instituciones. ¿Bajo el mandato de quién? Pues del gobierno. No hay que ser un científico para entender esto. Ni siquiera necesitas pruebas en la mano, cabrón. ¿Quién aprueba la construcción de semejante cosa, verdad? ¿Cómo es posible que una línea de tren, verdad, que constantemente es utilizada, no tenga el mantenimiento correcto ni las revisiones correspondientes? ¿Cómo es posible que no haya habido una revisión minuciosa de los materiales utilizados en esa construcción y de las técnicas de construcción? Siendo que la Ciudad de México es una zona que está en constante peligro de que haya temblores, de que haya sísmicos, es una zona sísmica. Ajá. Y lo mismo sucedió en el sismo. ¿Quién aprobó esas construcciones que se desvanecieron y que estaban mal hechas en una zona sísmica? Ha habido político tras político, jefe de gobierno tras jefe de gobierno, y todos echan la bolita. Ahora le toca pues a la nueva jefa de gobierno que está ahí, pero ¿quién aprobó esa construcción? El jefe de gobierno anterior, y el que estuvo antes que él tampoco hizo su parte. Entonces todo es una cadena de negligencia y corrupción con los con el dinero que genera el contribuyente, que es el que tiene que pagar las consecuencias de esto. Ahí lo tenemos. El secuestro de las instituciones por los gobiernos, que a su vez están secuestrados por el poder económico, es la fuente de todos los males que nos toca vivir. Y somos tan idiotas que creemos que hay filántropos como Bill Gates. Estos filántropos no son sino titiriteros, ¿verdad? Esbirros económicos del verdadero poder corporativo, que después quieren dictarnos políticas económicas, educativas y de salud. Díganme qué tiene que hacer un Bill Gates diciendo qué vacuna se aprueba y qué medidas de salubridad se toman en cuenta para disminuir esta supuesta pandemia. ¿Qué tiene que hacer un Carlos Slim dictando políticas públicas en cuanto al sector de la comunicación y de la construcción en México? Para eso tenemos instituciones. Instituciones no funcionan. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos alimentando un tragamonedas, que estamos sosteniendo estas instituciones para que siembren la violencia política traducida en miseria,
en salarios precarios, en explotación laboral, en la aprobación de alimentos y medicamentos que son detrimentales a las masas y en todas estas políticas educativas y de seguridad que han sido detrimentales a las masas. ¿Por qué carajo seguimos justificando lo que está ahí presente, que está entre nuestros ojos? ¿Y qué es más obvio que un chingadazo en la cara bien puesto? ¿Tú qué opinas, Carlitos? A ver, no, es que te estaba escuchando y a ver, es obvio que tú y yo coincidimos bastante en casi todo, pero con respecto a esto, lo que yo quería decir es una cosa, que por favor el pueblo mexicano no considere que es México solamente, porque me vino a la Es el mundo memoria, entero. ya, porque me vino a la memoria de pronto las instalaciones sanitarias, de aguas sanitarias en el Reino Unido y las privatizaron, ¿eh? Y no hicieron ningún trabajo de mantenimiento y había de pronto pinchazos por todas las cañerías del Reino Unido, o sea, de Londres, creo, concretamente. Y bueno, ten en cuenta toda la cantidad de agua que se perdía, agua que es procesada para o sea, porque está potabilizada, con lo cual Uh-huh. se perdía dinero que quien paga, justamente el El contribuyente. contribuyente. Así, a ver, que los Simplemente pendejos. hay que ver lo que pasa en Colombia, esta reforma tributaria que ya ¿Mm? ahora le dieron marcha atrás, ¿verdad? Pero se han considerado reformas de sanidad, reformas educativas y energéticas. O sea que los ¿Mm? van a joder de una o de otra forma. Y esta lucha donde varios jóvenes perecieron y otros fueron golpeados y otros están desaparecidos, fue en vano. Lo mismo sucedió en Ecuador, toda esta gente que salió a las calles y que terminó pagando con golpizas y que hubo muertos ¿Mm? también, fue en vano. ¿Mm? Están en las mismas. Ya. Dieron la vuelta al círculo de 360 grados. Quedaron ¿Mm? en el mismo punto. Y es Eh, una tontería que sigamos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. sí, ¿Había manera antes de este colapso económico, político y social a nivel mundial? Claro que la había. Y esa era la recuperación de las instituciones, que la sociedad se ¿Mm? hiciera cargo de los bienes y servicios que genera, que la sociedad diseñara formas de organización que le Ya. permitiera administrar esos ¿Mm? recursos que genera. Pero Ya. no, o sea, ya ahorita es No, demasiado tarde, ahorita ya ellos ya están rediseñando el mundo, me recuerda la portada esta, donde dice, básicamente que están rediseñando el mundo, el sí, reseteo de Great Reset, ajá, ¿Mm? y además te lo dicen en revistas de alta credibilidad, ¿no? Que son ¿Mm? hechas por ellos para que digas eso sí. ¿Y cómo lo van a rediseñar? No nos están preguntando. No ha habido No, una no, no, consulta no. donde le digan, oiga, ¿usted está de Nah, acuerdo nah, en que diseñemos la sociedad económica, social y políticamente de esta manera? Para nada. Nos están nah. vendiendo miedo para que aceptemos el nuevo diseño. Es como cuando dicen, rediseñando el negocio bajo la misma gerencia. ¿Mm? Sí, a ver, Eso es lo que están haciendo. siempre, o sea, ellos se adueñaron del mundo desde tiempos inmemoriales y han diseñado, pero incluso han diseñado al humano, o sea, Claro, han diseñado en tanto a costumbres, a lo que comemos, o sea, para mantenernos enfermos, a lo que leemos, a lo que estudiamos, a a la todo lo forma que en que, consumimos, a la ¿sí? forma en que entendemos la política también, porque nos han llevado Mm, a una idiotización mm, sistemática utilizando las mismas instituciones que nosotros sostenemos. Y claro. no nos hemos dado cuenta, todavía seguimos creyendo que la educación es gratuita y laica y Mm, libre y la frega, cuando nunca ha sido así. El mm, modelo de no. educación bancaria que tenemos ha sido detrimental para nuestros chicos, para las generaciones que a partir de los años 80, esto fue terrible porque nos han llevado a una estupidización sistemática que no tiene precedentes, la Mm, verdad, no los tiene, porque fíjate cómo nos han vuelto artífices de nuestra propia desgracia y además incapaces de buscar soluciones y ser parte de ellas.
No son capaces de entender de dónde viene esta violencia política y van a votar por los mismos que los están violentando y se pelean entre ellos por defender al politipuerco que lo está violentando. Ya, ya. La Todo pobreza por... es una forma de violencia. Ellos firman Claro. políticas públicas que nos joden. Esa es una forma de violencia, de un exterminio masivo sin agarrarte a madrazos. Firman un papel Claro, y ya, listo. ya. A ver, pero tú y yo y algunos cuantos más vemos que la política es maroma, es faramaya, es tontería, es mentira, es teatro, pero gran parte de la gente todavía lo cree. O sea, ese es el ¿Sí? problema. Nosotros, o sea, si vamos a ver, si la gente fuese capaz de ver que los políticos, o sea, son títeres realmente, de pronto se les encendería lo que es la lamparita y decir, a ver, son títeres, son el fusible de alguna manera de entre ellos que son el poder, estos cabrones que están ahí arriba que prácticamente ni se les ve la cara, a los filántropos se les ve la cara, pero bueno, son las relaciones públicas de los hijoputas, pero bueno, Ujú. nada más que eso, no tienen el peso específico, esos Fíjate, incluso también son títeres. Sí, sí, a fíjate, ver. fíjate la imbecilidad de las masas, y me cuento entre ellas, porque todos hemos sido objeto de esa Mm. imbecilidad sistémica, ¿verdad? Están más preocupados porque se divorcia Bill Gates que por entender el contexto en el cual están viviendo. Estamos viviendo un colapso económico, político y social donde la pandemia ha sido el chivo expiatorio y nosotros no le hemos tragado. Ya, bueno, la pandemia fue instrumentada para que además se distraiga la gente pensando en eso, pensando en el No, bicho matón, andan en más lugar preocupados de... por cuántas vacunas van a poner y quién se va a eh, vacunar y quién no. Carajo, eso ya es hasta torpe. ¿Quién se va a mm, vacunar y quién no se va a vacunar? Ya es sería y, y, irrelevante, porque de todas y, maneras, si no te friegan de una forma, lo harán de otra. Si no te vacunan, te van a empobrecer, te van a mm, reprimir, te van a llevar y te van a reducir a un guiñapo. Yo mm, afirmo que ya somos guiñapos, somos zombies porque mm, somos muertos en vida viendo morir y no ya, llegamos a una conclusión de encontrar el factor común. ¿De dónde mm, viene toda esa violencia política? ¿Y qué es la violencia política? No lo mm, entiende la mayoría de la gente y lo están mm, viviendo diariamente, empobrecidos, salarios ya. precarios, explotación laboral, violencia en No, las calles, crimen organizado, eso es violencia política. ¿Quién permite no, el crimen organizado? ¿Quiénes son sus ya. verdaderos socios? Los gobiernos, las Mm, instituciones. mm. Entonces, No, es un no cuento de conoces nunca la, acabar. ya, ¿no conoces la frase siempre fue así? Sí, Y dice, entonces, y luego les dices y te dicen que, ay, que el Facebook no es la escuela. Les dije ya. que no se debe de razonar. Les digo, miren, es estúpido creer que el razonamiento solo se da en la escuela, que el cuestionamiento solo se da en la escuela. No, este razonamiento lo tenemos que realizar en la vida cotidiana porque son los problemas reales que confrontamos a diario. Es ahí donde debes de ejercer ese razonamiento del que fue dotado supuestamente el ser humano. A veces yo no entiendo en qué planeta vivo, porque a lo mejor no soy de este pinche planeta, porque yo cuestiono todas estas cosas que la gente dice a lo puro pendejo. Los dichos Sí. ni los analizan, ¿no? Por ejemplo, yo ayer analizaba este dicho de tomas como albañil. Y dije yo, qué estupidez. Si supieran que los que más beben, se meten drogas, son los ejecutivos, son los políticos. Esos se meten drogas, sodomizan mujeres, hacen sus fiestas llenas de drogas, alcohol y prostitución. Ellos son los Sí, que más, porque tienen con qué pagar. Un pobre albañil que se traga su alcohol cada fin de semana porque es para lo que le alcanza y ya dicen, tomas como albañil. Y no es que yo justifique el alcoholismo de ninguna manera, pero la gente pobre se alcoholiza de desesperación,
de claro. decepción, de estrés, de Mm, ansiedad, de que no les alcanza el dinero. Y estos hijos de su mala prosapia, ellos mm, celebran, mm, ellos sí. se meten drogas y celebrando a costillas de nosotros. ¿Quién paga Mm, por las fiestas de los políticos? El mm. erario. ¿Quién genera el erario? Tú, imbécil, tú que votaste, tú que fuiste a Ya, darle tu justo, confianza, toda esa bola de parásitos. Estaba yo sí. viendo el caso de Salgado Macedonio, un político de mi pueblo al que conozco muy bien, porque su familia era de tierra caliente, de hecho tiene parientes todavía en Riva Palacio, que ya es la frontera entre Guerrero y Michoacán. Mm. El tipo es una porquería, es un drogo, es un coco, ¿verdad? Y esa es y le siguen dando dinero para que sea una persona déspota, acosador de niñas, porque eso es lo que él ha sido siempre. Y ahora que sale una mujer a decir que la violó y que le hizo, que probablemente también la están utilizando, pero también probablemente sí sucedió, se están haciendo de la vista gorda y el tipo va a seguir ejerciendo política. Y Mm, encima hay esta manada de macacos, idiotas, primates, mm. que todavía salen a aplaudirle como monos de circo y a decir que, ay, están difamando al diputado, que quieren que sea gobernador, imagínense, le están dando alas al alacrán. Sí, sí es que se lo merecen en parte que les estén chingando muchos. Muchos No lo hasta casi entiendo. casi se lo. Ya, por eso, a Ahorita, ver, fíjate, ¿quién estuvo de jefe de gobierno cuando se construyó ese puente mal hecho? El que Ebrard ahora creo es que el era. canciller, sí, Mm, y mm, está en la supuesta cuarta transformación. Esto mm. es una cuarta deformación. Ya teníamos una deformación de muchas décadas con los otros partidos, porque Mm, no son eso, sino deformidades, mm, deshumanizados, y todavía les aplaudimos. Nada le tenemos que aprender a una persona deshumanizada que se vale de las necesidades del pueblo para tener un salario y vivir mm, a cuerpo de rey. Nada mm, tenemos que celebrarle a una mierda de esas. mm. Nos debería de dar Ya, asco el olor a cagada, sin embargo, nos la sirven en el plato y nos la tragamos toda. a ver, Erika, tú y yo sabemos que los presidentes que llegan al poder no llegan a través de los comicios, son puestos Exactamente. previamente. Bien, ahora, independientemente de eso, por qué de pronto no se les exige un rendimiento de cuentas al dedillo de cuánto, con cuando entran, cuánto hay en el erario y cuando salen, Por cuánto hay en el favor, erario? si el Exacto, tipo que ya. está ahorita de presidente decía que traía $200 en la cartera y de Mm, repente sus hijos inútiles, sí, vividores, ya son sí, ahora tiene, empresarios de un día ya. para otro. Sí, Dime tú si hay, una empresa así de grande como la que tienen mm, los hijos, se va a hacer en 1 o 2 años para nada. que, Una que empresa con está, la estructura de la que estos mm, estúpidos tienen ahora, es mm, una empresa que lleva incluso media década a fincar. Hay que ponerle mm, cimientos, de repente ya son mm, empresarios de alto rendimiento, los mequetrefes estos, ya. gracias Y al el erario dinerito, público. claro, ahí está, ahí está. Entonces, a ver, a la mínima que haga un político, en ese sentido, es decirles, a ver, chinga tu madre, o sea, no pueden, no deberían, o sea, se les tendría que exigir una especie de seguro. A ver, tú cuando entras, hay tanto, ¿vale? A Entonces, ver, fíjate, cuando sales simplemente tiene que fíjate el haber tanto. razonamiento aquí. Dice, un pueblo que elige corruptos no son víctimas, son cómplices. Es que ni Cómplices. siquiera eligen. Ya, ese es Cabrón, el les estamos problema. diciendo, no eliges, Mm, legitimas basura. Eso es lo que hacemos con el voto, legitimar lo que ya sí, eligieron. ¿Cuántas veces no hemos sí. escuchado entre ellos mismos, entre los mismos políticos? Este es el bueno, ya sabes Mm, quién va a ganar, porque ellos mm, mismos saben y se empiezan a claro, alinear. ¿Qué pasó ahora con el PG? Sabían que iba a ganar y se empezaron a alinear las lacras de los otros partidos. Carajo, ya. Morena es el Frankenstein de la Mm. política. Voy a Sí. terminar, perdóname, voy a terminar el video porque vengo a recoger a Bueno. mi hija y no es justo que siempre me agarre haciendo videos. Buenas tardes, compas, ahí les dejamos la inquietud, razonen,
No asuman Sí. nada de lo que aquí se dice como mentira o verdad. Váyanse y averigüen, pongan atención a su alrededor. Buenas tardes. Venga, ya llegó Ale. Sí, chao.